Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ellas fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Es el artículo 16 de la Constitución Nacional. Es decir, se establece que imaginariamente todos somos iguales ante la ley. Pero no es cierto. Empecemos por el principio. Los jueces no tributan impuestos. Sigamos porque hay fueros. Los jueces tienen fueros, los legisladores tienen fueros. Los dirigentes que administran el poder político tienen fueros. Y entonces empezamos ya, por tomar simplemente uno de los artículos de la Constitución, en una contradicción constante y permanente de nuestra forma de ser, de vivir, y lo que dice nuestra propia ley. Las normas que nosotros dictamos. En este sistema que vivimos, supuestamente de democracia, nosotros hemos dicho muchas veces que es fraudulento porque la justicia no actúa para crear justamente condiciones de igualdad. Ahora, ¿cómo se explica que los parlamentarios argentinos, que están siempre prestos a reconocer endeudamientos externos, apurados por votar esas cosas, no hayan reparado hasta el momento en un simple articulado, en una ley y sus modificaciones, que vino de la época de la convertibilidad, donde los bancos se hacían responsables por los depósitos de las personas de hasta 1,5 millones. Ese 1,5 millones de pesos equivalía a 1,5 millones de dólares. Hoy sigue vigente esa ley y todos los depósitos que tenemos los argentinos en los bancos solamente tienen respaldo, no importa la cifra, ni importa tampoco la cantidad de cuentas que uno tenga. Tiene simplemente un respaldo de los bancos, una obligación de devolver 1,5 millones. Es decir, si usted tiene 2 millones, el banco se queda con 500, porque pasó cualquiera de las crisis que ya conocemos, y si tiene 50 millones es lo mismo. O sea, le garantizan solamente por ley la devolución de 1,5 millones de pesos. Y nadie modificó eso. Y existe desde el gobierno de Carlos Saúl Menem, el ministerio de Domingo Felipe Cavallo en Economía, de Roque Fernández en el Banco Central de la República Argentina, y a nadie le preocupa, hasta el día de hoy, que esto pase absolutamente desapercibido ante la sociedad de los empresarios, los trabajadores, el hombre común, la mujer común, es decir, ante toda la comunidad. El artículo 16 dice que somos iguales ante la ley. Bueno, los bancos no son iguales ante la ley, solamente responden por lo que a ellos se les ocurrió, que lograron en aquella época, en el 1 a 1, garantizar hasta 1,5 millones y sigue vigente. Entonces, vamos a leer textualmente lo que dice la ley vigente. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta 1.500.000 pesos a partir del 1 de mayo del 2020. En las operaciones a nombre de 2 o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. Es decir, supóngase que es una cuenta que usted tiene con su pareja y entonces se quedan con la diferencia que usted pueda tener depositado y le dicen 750 para su señora, 750 para usted. La ley 24.485, decreto 540 del año 95, modificatorios con, y esto es interesante,
con los artículos complementarios, se encuentran excluidos los capitales de tasas superiores a la referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central. Los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. Está claro, responden solamente por 1,5 millones de pesos. El sistema de seguridad de garantías de los depósitos bancarios, que es la ley 24.485, tuvo modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y de la Ley de Entidades Financieras. Fue sancionada el 5 de abril de 1995, promulgada parcialmente en el 12 de abril de ese año por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso, y sancionada con fuerza de ley. El artículo primero dice: créase el sistema de seguro de garantías de los depósitos que serán limitados, obligatorios y onerosos con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos. Por supuesto habla de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecidos por la Ley de Entidades Financieras, sin comprometer los recursos del Banco Central. Es decir, no solo no se hacen cargo los bancos, no se hace cargo tampoco el Banco Central de la República Argentina. Bueno, podría leerle todo, pero no tiene sentido. El decreto reglamentario 540 del año 95 dice: modifican los decretos 129 del 96, después el 1127 del 98, el 129 del 99, etcétera, etcétera, hasta llegar a todas las modificaciones que se hicieron, pero repito, esto está vigente desde hace 2 años. O sea, fue actualizado y mantenido el respaldo de 1,5 millones. Es decir, en la Argentina nada es firme ni seguro. Y ante la inseguridad jurídica aparece la inseguridad social. Y ante la inseguridad social aparece la inseguridad económica manifiesta. Y por lo tanto, es imposible resolver los temas sociales si no se resuelven los temas económicos. Y para resolver los temas económicos, lo primero que hay que empezar a hacer es ver cómo se ha perdido la soberanía política para decidir y definir. Por eso Massa va a viajar a Estados Unidos para que le aprueben la tercera revisión del Fondo Monetario y a ver si nos tiran alguna migaja más de los tantos millones que ellos se llevaron. Mientras esto pasa, un funcionario puesto por él, el ministro de Transporte, anuncia un aumento del 40% en todo el transporte, terrestre, aéreo, marítimo, ferroviario. Y las únicas ocurrencias que tienen todos los funcionarios de los gobiernos es aumentar impuestos, aumentar tasas, aumentar tarifas, pero nunca controlar precios, nunca evitar que la inflación se siga disparando, y todos viven un gran festín. Entonces, mientras los trabajadores hacen una paritaria, al otro día el propio Estado le crea una evaporación de lo que lograron. Es decir, estamos frente a una situación absolutamente de inequidad. Y lo que es más grave, sin ninguna clase de respaldo. Hoy hay gente que en lugar de trabajar tiene la plata en plazos fijos, tienen que saber, no importa la cifra que tengan, que si pasa algo, más de 1,5 millones no le van a devolver. Y claro, esto la gente no lo conoce, no lo sabe, y si lo saben muy pocos. En un país normal, lo lógico es que una ley se respete. En la Argentina del 95, del 1 a 1, era $1,5 millones. Hoy es $1,5 millones de pesos. Estamos en un problema muy serio porque cualquier momento aparece un estallido bancario, un corralito de vuelta como lo hicieron ya, ¿y a quién le vamos a ir a reclamar? Porque el Banco Central no se hace responsable, o sea, el país no se hace responsable, los bancos privados no se hacen responsables, y hemos vivido
durante la administración de Fernando de la Ruina, cómo se llevaban las divisas argentinas al exterior los banqueros. Por Ezeiza salían, recuerden ustedes, eso estaba grabado por las cámaras de la televisión. Se llevaban los camiones de caudales, salían todo el tiempo. Y se llevaron lo que quisieron, y después vienen como imaginarias inversiones a prestarnos el dinero que se robaron. Esto es de una gravedad absoluta porque el Parlamento no resuelve nada, no modifica nada, el Banco Central tampoco, y todo sigue como si fuera normal. Claro, en una Argentina normal tendríamos una moneda que valdría siempre lo mismo y no estaríamos discutiendo ni hablando de esto. Pero con la historia que tiene el manejo fracasado de la dirigencia política y económica de la Argentina históricamente, que lo único que saben hacer es aumentar tasas, impuestos y contribuciones, y todo el mundo tira para el aumento y a nadie le importa controlar precios ni costos. Y entonces ayer, cuando escuchábamos a Perón que hablaba del tema de la planilla de costos y salarios, parece que en la Argentina esto no existe y que cada vez que se aumenta algo, el que lo reclama tiene razón. Imagínense ustedes el transportista que tiene que comprar una cubierta, cómo se escaponan los precios de la cubierta. ¿Qué va a decir? ¿Que no tiene derecho a que lo aumenten? Sí tiene derecho. Pero el Estado debe ser regulador. El Estado no puede estar todo el tiempo aumentando. El Estado tiene que estar para abajo, tiene que estar tirando para que las cosas no aumenten, no para que suban los funcionarios ganapanes que no tienen otra cosa que hacer que decir, bueno, hagamos un ajuste, total, lo paga la sociedad. Y entonces se produce una tremenda evasión. Los pocos que contribuimos y pagamos honestamente y rigurosamente los impuestos, somos pasados por arriba aquellos que evaden, que después ponen su dinero en los paraísos fiscales, lo ponen enfrente, en el Uruguay o donde fuere, mientras el que contribuyó en la Argentina aportando como correspondía y marcaba la ley, pasa a la categoría de estúpido. Así no se puede seguir viviendo mucho tiempo más, y cuando esto explote, las consecuencias van a ser inmanejables. Por lo tanto, es imprescindible que alguien hable de estas cosas, porque ni los economistas, ni los políticos, por supuesto mucho menos los banqueros, hablan de esta irresponsabilidad en los depósitos bancarios. Seguimos con la ley de la dictadura, seguimos con una ley de la época del 1 a 1, pero estamos en plena inseguridad. Y el artículo 16 dice que somos todos iguales ante la ley. Mentira. Somos violatorios de la Constitución Nacional. Violamos el artículo 16 por decir uno. Si les leo la Constitución entera, va a haber varios que violamos. Entonces, ¿así cómo se hace? Si creamos nuestra propia ley orgánica, que es la Constitución Nacional, y después no la respetamos. ¿Cómo se hace después para decir que los que hacen corte y son piqueteros están violando la ley y la Constitución? Si hay una violación expresa de los ganapanes del Estado de turno. ¿Cómo hacemos para decir que está bien y qué cosa está mal? ¿Cómo se define lo que corresponde y lo que no corresponde si no es basándonos en la Constitución? Macri decía que quería discutir con la Constitución arriba de la mesa. Bueno, ¿para qué voy a opinar? Entonces, ahora que le escribieron un nuevo libro para que él aparezca hablando de sus proyecciones futuras, está hablando de la importación indiscriminada. Porque total, se van a modificar leyes que permitan esas cosas si ganan, y entonces, según él, lo que no sirve fabricar en la Argentina se va a traer de afuera. Exactamente igual que Martínez de Oz, cuando hacía la campaña, el gobierno nacional por la radio y por la televisión, y mostraba en televisión un señor que se sentaba en una silla y se caía en plena dictadura porque era nacional, y una importada y entonces estaba cómodo. Sí, la verdad es que eso pasó en la época de la dictadura y con Martínez de Oz. Y sabe una cosa, nos sentaron a todos de culo.